Hola, hoy estamos con Fran Guilarte, naturópata, psicoorientólogo, fitoterapeuta clínico y promotor comunitario de salud holística. Con más de 4 décadas de experiencia en la industria farmacéutica venezolana y una vida dedicada a integrar la sabiduría de la naturaleza con la ciencia moderna, el profesor Fran es actualmente docente en la Escuela de Medicina Natural CE Jovinal, con sede en Cubiro, y en la Universidad Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros. Con él hablaremos de la medicina natural y terapias complementarias, de cómo la ciencia y la tradición pueden encontrarse en un mismo propósito: el equilibrio y la salud integral del ser humano. Una conversación para comprender que sanar no es solo curar el cuerpo, sino también armonizar la mente, la emoción y el espíritu. Soy Eddie Mendoza y aquí estamos en De Invisibles a Invencibles, un lugar donde la palabra y la conciencia se unen para recordarnos que la verdadera medicina empieza dentro de nosotros. Bienvenido, Fran. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación que me haces a tu prestigioso programa y para mí es un verdadero honor estar compartiendo con ustedes en sus redes sociales. Pues no, para nosotros, para mí el honor es mío, y sobre todo ese conocimiento que tienes acerca de la medicina natural, pero también compararla, tener tú la oportunidad de saber y comparar lo que fue también la medicina tradicional o lo que es la medicina tradicional. Cuéntanos acerca Sí, de... exacto. Bueno, precisamente lo interesante, digamos, o el impacto que ha tenido la labor que yo vengo realizando es porque tengo una formación netamente de la industria alopática, lo que llamamos digamos, la medicina que ustedes conocen del estetoscopio, de rayos X, de la tomografía, de las especializaciones. Esa es mi formación. Yo vengo formado por los laboratorios transnacionales, entre los cuales está Russell, Organon, Hedge, todas esas empresas que hicieron vida en Venezuela y en la cual formé parte pues de los equipos de venta exitosos. Y cuando hago, digamos, este periplo hacia la medicina natural, pues me conseguí, me conseguí con un mundo fascinante y siempre traté de buscar la relación que existía entre ambas medicinas y el romper esos paradigmas de que al principio, hace 20 años, cuando tú hablabas con un naturópata, hablaba que el médico no sirve, que el médico no sirve, y tú hablabas con un médico y decía que el naturólogo no sirve, el naturólogo no sirve. Hoy en día estamos logrando ya un punto intermedio. ¿Por qué? Porque la ciencia ha abrazado con sus herramientas ambas medicinas y la ciencia nos ha unido. Mi formación inicial, para que te sorprendas, es de ingeniería. Mis estudios universitarios comenzaron fue por la ingeniería electrónica y hice un pase, digamos, a la industria farmacéutica como buscando un medio económico, pero después me fascinó tanto que aquí estoy. Y en ocasiones consigo respuestas de lo que llamamos la medicina natural porque tiene una interrelación con lo que tiene que ver con el electrón, con la energía, con el manejo de las diferentes cargas. Y la neurocuántica, que es la nueva medicina natural, tiene, digamos, esa característica de que todos aprendamos que es el manejo de la energía. Cuando tú hablas de manejo de la energía, puedes hablar de manejo de la microflora, de la microbiótica, puedes hablar de los estados en general de las personas, puedes hablar de los estados generales de la materia. Cuando tú ves algo líquido, es el estado energético de esas moléculas que le permiten estar líquidas, que le permiten estar en el aire, que le permiten estar sólidas. Es decir, el mundo no se puede resumir a lo que simplemente nosotros vemos, porque hay cosas que van más allá de la visión. Cuando, por ejemplo, tú hablas de una planta de sábila, que en Venezuela tenemos la tradición de Semana Santa, colgarla detrás de la puerta, ajá, pero es que al año esa planta todavía está viva. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿quién la regó? ¿Quién la alimentó? Pues precisamente la sábila tiene un poder energético de atraer ondas y captura las partículas de agua, captura las partículas
nutrientes que pueden estar en el aire. Y entonces ahí tú tienes una respuesta y bueno, te quedas realmente sorprendida. Otra de las cosas es la diversificación que ha existido de las ramas de la medicina y el hecho de no conseguir respuesta. Eso no es nuevo. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la medicina homeopática, esa medicina que crea el doctor Hahnemann crea la medicina homeopática o los principios homeopáticos porque él en su momento como médico formado académicamente, no conseguía respuestas con los químicos que se habían desarrollado a la fecha. Y entonces Hahnemann comienza a probar plantas y a describir las cosas que le sucedían cuando él consumía las plantas. Por ejemplo, cuando él consumía una planta de ortiga, notaba que le brotaba un sarpullido, notaba que había un prurito, una picazón, una comezón, una hinchazón, y entonces cuando él veía que una persona venía con ese síntoma, le indicaba la ortiga. Y por ahí, claro, es un ejemplo muy sencillo, pero por ahí él fue teniendo sus observaciones, y va creando la medicina homeopática o medicina de lo contrario. Si nos vamos, por ejemplo, a otra gente bien importante de lo que es la parte de la rama de la psicorientología, que es la rama que tiene que ver la relación que existe entre la enfermedad y las emociones, nos encontramos que está Hammer, el doctor Hammer, Riggy Hammer, que recientemente falleció, era un médico también tradicional de academia, de escuela, que nota cuando él tuvo el suceso, que su hijo se lo matan, se lo asesinan, eso le crea a él un cáncer de próstata y a su esposa también le crea otro cáncer, y él buscó la relación que existía entre ese suceso que le había ocurrido a él en soledad, súbitamente y sin aparente salida, y la relación que tenía cáncer. El doctor Hammer tiene acceso a cadáver y comienza a revisar la historia y comienza a ver que existen relaciones, Edith, entre lo que es la profesión de los pacientes y la enfermedad. Veía, por ejemplo, como lo que las personas que trabajaban con dinero ajeno, tipo contadores, tipo administradores, tendrían a sufrir más del colon que las otras personas, cáncer de colon. Y buscó ese tipo de relaciones. Sin embargo, el doctor Hahnemann nos dice la relación que existía, más no nos dio mucha orientación sobre qué hacer. Viene, por ejemplo, el doctor Eric Corbera, que él sí nos dice ya cómo debemos abordar, qué debemos hacer, y de eso existen manuales, como el código de biodescodificación. ¿Qué te parece eso? No, estás genial. Me encanta porque estás siguiendo lo que es la historia de lo que nos va a llevar a hablar justamente de lo que nos compete, que es la medicina natural junto con la medicina tradicional y en el efecto que nos está haciendo hoy. Y eso que estás diciendo, que estudios científicos, o sea, personas científicas, netamente científicas, se dieron la oportunidad de ver un poco más acerca de lo que las emociones y acerca de lo que la parte de energía influye en lo que es la parte de la salud, eso bueno, está en otro nivel, ¿sabes? Es la parte que justamente debemos entrar en conciencia y por eso es que te hago esta invitación a ti, porque sé que tienes documentación y tienes los conocimientos más la experiencia, porque tienes un montón de años también trabajando en el área natural y una vez trabajaste a 40 años en la área farmacéutica. Ok, fíjate que, por ejemplo, existen movimientos más recientes en esa búsqueda de, no digamos de la verdad, sino en la búsqueda de alinear las cosas que nos sucedían. El doctor Jorge Carvajal es un colombiano que hace 20 años yo tuve la oportunidad de asistir a una de sus conferencias que él dictó en la escuela de Cubiro, CEO Biná, el centro educativo Hogar Vida Natural, que queda en Cubiro. El doctor Carvajal, el colombiano, tiene un movimiento que se llama la Sintergética Médica, con presencia en más de 34 países. Y cuando a él lo entrevistan, lo pueden ver incluso en los tutoriales de YouTube, el doctor Jorge Carvajal, sobre qué es la sintergética. La sintergética es, digamos, la iniciativa a que el médico tiene que ahondar más allá
de los simples signos y síntomas de lo que el paciente manifiesta cuando está presente una enfermedad. Él siempre ponía el caso puntual y siempre coloca el caso puntual, por ejemplo, de los problemas de reflujo, de los problemas de gastritis. El doctor Carvajal nos inculca el que ya basta de que cuando un paciente llegue con reflujo, colocamos el tratamiento del Helicobacter, la tripleterapia, los productos para los gases, entre otras cosas, y también analicemos cuál es el origen de esa enfermedad. El reflujo es no digerir las situaciones. El reflujo es no pasar lo que nos está sucediendo. El reflujo es no aceptar las cosas que nos están pasando. Entonces, si esas cosas te siguen pasando, por más tratamiento natural o alopático que tú utilices, siempre vas a tener ese tipo de problemas. En concepto, a nivel conceptual, la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de las instituciones aceptan el término naturopatía. Sin embargo, acá en Venezuela y en muchos otros países, las personas que ejercemos la medicina natural, estamos tratando de que se haga una revisión, porque cuando tú hablas de apatía, hablas de un sufrimiento. Entonces, cuando tú hablas de naturopatía, pareciera que fuera sentir de algo natural, así como tú hablas, por ejemplo, de neuropatía. Nosotros preferimos que se utilice el término naturología, que es el estudio de las plantas naturales. Y algunos autores se dicen que naturópata es la persona que utiliza las herramientas de la medicina natural y los naturólogos somos los que estudiamos el por qué esas cosas naturales funcionan en las personas. Cuando en el año 2012-2013 la Organización Mundial de la Salud establece los protocolos que se deben seguir para la medicina natural, se establecieron condiciones para poder seguirle dando apoyo a las terapias naturales, a la medicina natural, donde se instaba a los gobiernos a que las aceptaran, donde se instaban a los gobiernos a que academizaran la medicina natural y que esta fuera una práctica que tuviese calidad, eficacia y seguridad. Y la única forma de garantizar que la medicina natural y los productos naturales, la fitoterapia, tenga eficacia, calidad y seguridad es conocer cuáles son sus principios activos que predicen la respuesta terapéutica o el por qué funciona. No es lo mismo, por ejemplo, decir que una concha de sábila contiene terpentenos sulfurados. Y entonces, ¿qué pasa? Que si contiene terpentenos sulfurados, estamos hablando de un principio activo similar al azufre, y que va a causar una irritación en las paredes del colon y si hay una irritación, pues se desprenden las heces fecales que están pegadas ahí y se produce la evacuación. Entonces, cuando tú indicas eso en tu mente, ya tú sabes cuáles son los efectos que va a tener la cápsula de concha de sábila cuando tú la indicas. Pero ¿qué sucede? Que eso también, Edith, te va a permitir a ti saber que tú no puedes tener un colon irritado todo el tiempo. Es decir, que una cápsula de sábila debe utilizarse cuando el paciente tiene 3, 4, 5, 6 y hasta 15 días sin ir al baño porque es una emergencia, pero no es lo habitual. Entonces, a veces cuando, por ejemplo, me llega un paciente o un asiente, como nosotros le decimos, porque la medicina natural es de hacer, la persona tiene que hacer por ello, y doctor, yo uso sábila todos los días. No, no, tengo que quitársela. Tengo que quitársela porque un colon irritado todo el tiempo, la persona no va a sufrir de estreñimiento, pero puede sufrir de una diverticulitis y eso puede entonces ser peor que incluso el mismo estreñimiento. Cuando entonces tú conoces cuáles son los principios activos, puedes predecir el efecto terapéutico y a su vez puedes decir cuáles son los posibles efectos benéficos de esa situación que genera y cuáles son los posibles efectos secundarios. ¿Para qué? Para entonces darle el rango al producto. En medicina alopática, que se está aplicando ahora para la medicina natural, existen estudios de farmacocinética y estudios de farmacodinámica. ¿Qué es la farmacocinética? Farmacocinética es lo que el fármaco puede hacerle al cuerpo del ser humano. ¿Y qué es la farmacodinamia? Lo que el humano le hace al fármaco, porque eso también es muy importante. Yo recuerdo cuando estudiamos antibióticos en el hospital universitario con el doctor José Antonio Suárez,
estaba yo laborando en Laboratorios Beren en aquel momento y nosotros hicimos cursos, los visitadores médicos, junto con los infectólogos. Y ahí se hablaba de que la bacteria no solo bastaba con que el producto fuera efectivo en el sitio, sino había que garantizar que el producto llegara al sitio donde ocurría la infección. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo tengo un producto que es efectivo contra una Escherichia coli y yo tengo una infección en el colon contra Escherichia coli, pues entonces ahí tengo que buscar la vía de administración para garantizar de que el producto llegue al sitio. Entonces, ¿qué tengo que usar ahí? Una tableta, una cápsula, ¿para qué? Para que pueda llegar al colon. Si yo tengo una infección de piel, para darte un ejemplo mucho más sencillo, ¿dónde debe ir el antibiótico? En crema colocado sobre la piel. Eso pareciera ser sencillo, pero eso sigue funcionando ahí. La mayoría de los principios activos que las farmacéuticas utilizan en la actualidad tienen su origen en los productos naturales. Lo que pasa es que se ha, digamos, preconizado cosas que no son, basado en la nobleza de algunas plantas y algunos principios activos. Vamos a irnos un poquito de historia para ver por qué estaba nombrando la Organización Mundial de la Salud. No es entonces una casualidad, mi amiga Enid, que con la implementación de esta sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, la medicina natural tenga 9 de los últimos 13 premios Nobel de medicina. ¿Ok? Estamos hablando de 9. Estamos hablando de que comenzamos con la doctora Yuyun Tu, cuando descubrió la artemisina. Después venimos con el doctor Oshomi, cuando el doctor Oshomi da las bases científicas de la autofagia o el por qué el ayuno es terapéutico y por qué el ejercicio ayuda a la cura. Después seguimos con utilización de oxígeno, después seguimos con los ritmos circadianos. Fueron premios Nobel de medicina en los premios, el ciclo circadiano, el por qué los chinos hablaban de eso y que sí existe un ciclo de vaciado de colon, un ciclo de alimentación más efectiva. Por ejemplo, si te hablamos de vaciado de colon, la hora ideal para ir al baño es entre las 5 y las 7 de la mañana. Esa es la hora que corresponde al ciclo circadiano del vaciado del colon y esa es la hora en que nosotros deberíamos hacer las heces más abundantes. ¿Ok? El ciclo de mejor aprovechamiento del alimento es entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Por eso es que el mediodía debería ser la comida más importante, aunque ya ahí no entraríamos en ese tipo de discusiones. Pero resumiendo todo esto, el penúltimo premio Nobel de Medicina fue el más dramático, diría yo, para la conversación que estamos teniendo, porque fueron los receptores de la temperatura en el tacto, amiguedit. ¿Qué quiere decir eso? Que científicos lograron demostrar el por qué el abrazo es terapéutico, el por qué la caricia es terapéutica, el por qué hablamos de manos sanadoras, amiga mía. O sea, lo que mi abuelita hacía, lo que uno hace, lo que uno hace intuitivamente, hasta con un animal. Tú le sobas la cabeza a un animal y el animal te lo agradece. A un niño ni se diga, a tu pareja ni se diga, a tus hijos ni se diga, el abrazo. Eso es tan importante, el intercambio de energías que hay ahí, no solo con nosotros, con la naturaleza. Yo recuerdo cuando comenzamos a visitar al doctor Daniel Narváez allá en su finca Charachacra y a nosotros nos estaban dando las primeras nociones de medicina natural. Y él decía, abrace un árbol. Y yo decía, bueno, ¿y para qué vamos a abrazar un árbol? Y Enid, yo estaba abrazando ese árbol y cuando cerré los ojos y los abrí, ahí estaba mi papá, Sí. ahí estaba mi papá y en ese momento yo estaba pasando por una crisis emocional que estaba, tú sabes, ya el hombre de los 30, yo no necesito mi papá para nada, no, 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 ahí estaba mi viejo. Y, concha, esto me sorprendió, me movió al piso. Yo pensé, yo no quería decirle nada a mis compañeros porque estaba loco, me iban así que estaba loco, pero no. Cuando estuvimos viendo las estrellas en la noche, que nos enseñaron la parte de las estrellas, todos mis compañeros vieron a alguien cuando abrazaban el árbol. Todos. Qué bonito. ¿Ok? Entonces, fíjate, vengo con una formación tan científica, tan académica,
tan estricta, tan necesaria, cuando hablamos de milímetros, de esto, de que esto es más preciso, esto es más aquello, y comenzamos a descubrir este universo de cosas donde también tenemos que aprender a transmitírsela a las personas que están con nosotros, a nuestros alumnos, a las personas que te escuchan, por ejemplo, los que van a escuchar esta conferencia, deben de saber que lo principal en medicina natural y lo principal para tú poder tener una vida resaltante, una vida satisfactoria, una vida exitosa, es saber que debes enfrentar paradigmas, saber que nadie es dueño de la verdad absoluta, saber de que tu mente tienes que estar abierta siempre, siempre, porque siempre habrá algo nuevo que aprender, siempre te darás cuenta de que no solo aprendes algo, sino que también te das cuenta de que estabas equivocado en algo, porque eso también es importante, saber que no todo es uno más uno no es dos. Cuando, por ejemplo, en este momento está en Venezuela una ola de la microdosis del doctor Larroche. Cuando yo vi eso de la microdosis, yo, no, este señor lo que está es loco, lo que está es loco. Después me he puesto a estudiar eso en serio y qué fascinante es que ese doctor hace 100 dosis de una tableta y que Sí, esas tabletas funcionan. Y como eso, absolutamente todo. Fíjate que cuando mis profesores me decían que la lechuga habla, que las plantas hablan, y yo decía, caramba, esto será verdad. Y lo puse en duda, porque también es bueno poner las cosas en duda, porque cuando tú pones las cosas en duda, tú te abres la mente a la comprobación, y es en la comprobación donde ese conocimiento se fija. Entonces, lo he estado haciendo y cuando he tenido oportunidad, porque me llaman unos amigos, que su mamá, que su familia, voy a las casas, Edith, me he dado cuenta que es cierto. Hay plantas que llegan solas a las casas y cuando tú llegas a ver al paciente, era la planta que estaba necesitando. Señora, ¿quién sembró ese mapurita aquí? No sé, llegó solo. Ah, bueno, qué casualidad que la señora tiene un tumor. Señora, ¿y esa centella asiática quién la sembró aquí? ¿Quién sembró esta lochita? ¿Quién sembró este orégano orejón? ¿Quién sembró este malojillo? No, no sé. Llegó de repente. Y gente que tú le dices, ¿usted conoce el malojillo? Sí, mi patio está lleno de malojillos. Bueno, señora, eso es lo que usted necesita. ¿Ve? Y no solo estas cosas, que a lo mejor las expresaba, que la gente pensará que son rituales mágicos. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando a nosotros nos decían que el cuerpo humano entendía cuando tú le das alimentación y cuando le das medicación. Y cuando yo conseguí el ejemplo ideal y lo hago, y tengo dos ejemplos como son el agua, ¿verdad? Y la lechuga, vamos con el caso del agua. Si tú agarras un gotero de agua y comienzas a tomar una gota, ¿verdad? Cada 20 segundos, Edith, usted no ha pasado el tercer gotero cuando se para a orinar. Y sin en una embargo, tú gota. agarras, sí, si lo agarras por gota o por cucharilla, una cucharilla. Tú agarras una cucharilla de agua y te tomas una cucharilla cada 30 segundos, una cucharilla. Cuando usted vaya por la mitad del vaso, sales corriendo a orinar. Y cuando te tomas un vaso de agua, ¿qué pasa? Tú no sales corriendo a orinar. No. Porque el cuerpo entendió que tú le estabas dando hidratación cuando le estabas dando las gotas. Cuando tú llegas a un hospital, por ejemplo, y te colocan una botella de solución, te la colocan de chorro, No, gota a gota. te la colocan gota a gota. Y cuando la botella va por la mitad, el paciente tiene que poner el pito porque se está orinando. Fíjate el otro ejemplo es el de la lechuga. ¿Cómo se prepara una infusión de hojas de lechuga? Tú agarras un pedacito de hoja de lechuga, la sumerges en el agua caliente, si quieres puedes echarle un toquecito de miel, te la tomas y sientes una relajación que puedes hasta dormirte con eso, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y qué pasa cuando te dan una ensalada César que tiene 300 gramos de lechuga? La gente no se queda dormida sobre la ensalada No, no, no. porque el cuerpo humano entiende que una cosa es nutrición y otra cosa es medicación. Exactamente lo mismo sucede con la magia de las plantas medicinales. Por eso es que, por ejemplo, cuando tú hablas, Edith, de 500 miligramos de concha de sábila pulverizada, eso es una tontería que en la palma de tu mano casi no se ve. Pero esa tontería, cuando usted se la toma, a la media hora estás en el baño,
¿Cierto o falso? ¿Qué pasa con la centella asiática? ¿Qué pasa con las vitaminas? ¿Qué pasa con la pira? La pira es una tontería lo que tú te tomas y lo que te energiza eso es fantástico, fantástico, fantástico. Entonces, todo va hacia allá, todo va hacia allá. La sintergética médica, el comprender, el saber que hay otras cosas más allá de sufrir al ser humano. Tú vas a un médico, antes era un traumatólogo, después era traumatólogo de la pierna, ahora son traumatólogos de la mano, ahora son traumatólogos, van como quien dice subespecializándose, pero siempre hay un macro que ver, siempre hay algo que verlo como un todo. Y muchas veces cuando hacen la consulta con el naturólogo, la gente se sorprende por las preguntas que uno le hace. Me dicen, por ejemplo, los casos de estreñimiento. Yo pregunto, ¿con quién vive usted? ¿Dónde vive usted? Ya va, doctor, yo vine fue porque tengo estreñimiento. Sí, señora, pero quiero explicarle algo. Porque tú tienes que, en tu consulta de medicina natural, tienes que ser muy explícito con tu paciente. ¿Por qué? Porque en medicina natural partimos del principio que nosotros no curamos a nadie. Nosotros lo que hacemos es que la persona se concientice y que la persona sepa que existe un poder de autocuración que está en cada uno de nosotros, el cual nosotros interferimos por la alimentación, los sentimientos, la forma de interpretar las cosas, es decir, todo ese conjunto de cosas, pero es el individuo el que tiene que hacer por él. Es el individuo quien va a ponerse en función de sanar, el que va a tomarse eso. Resumámoslo, con fe. No es con fe, es potenciando y colocando esa energía. Pero si la persona quiere llamarlo fe, vamos a llamarlo fe. Y cuando lo digo en las escuelas, y a veces mis profesores se molestan, Fran, no digas eso porque se escucha fuerte. Yo se lo digo a mis compañeros, mire, compañeros, cuando se están grabando, cuando ustedes tengan un paciente que les diga, yo no creo en la medicina natural, pero yo vengo a ver qué pasa. Ah, bueno, señor, gracias por venir, venga cuando crea. Porque si el paciente no cree en ti, ambos están perdiendo el tiempo. Igualmente que yo siempre les comento a ellos, a veces se los digo un poco, digamos, como para que se ubiquen en lo que yo deseo con ellos. Les digo, mire, yo veo 2 veces nada más al paciente. Lo veo ahorita y después lo veo, pero para tomarnos un café. ¿Pero por qué? Porque si usted no se cura es porque no va a hacer lo que yo le estoy haciendo. Y se quedan así y ellos saben el compromiso. Y por eso cuando tú mandas un ejercicio de respiración, tan sencillo como eso, señor, usted tiene que hacer respiración, tomar aire, sentir que está botando todo, pido salud, inspire, voto enfermedad, exhale. Yo les digo, eso me lo va a anotar en un papelito. Porque cuando usted vuelva otra vez con la tensión alta, yo le voy a pedir ese papelito. Porque si usted hace eso 3 veces al día por un mes, téngalo por seguro que usted no va a necesitar más medicación. Y entonces todo está como venir, y vuelvo a insistir, a alinear. Hipócrates, nuestro padre de las medicinas, que siempre fueron las mismas, solamente que se separaron cuando la industria alopática hizo de la suya, nos decía que primero debes preguntar a una persona si está dispuesta a renunciar a aquello que lo llevó a ser enfermo. ¿Qué te parece esta frase? Debemos preguntar a nuestro paciente si está dispuesto a renunciar a aquello que lo enfermó. Porque si tú tienes un paciente hipertenso, ¿verdad? Por ejemplo, poner una enfermedad, y es un paciente alcohólico, y sabemos que a ese paciente el alcohol le hace daño. No, que el vikingo de la esquina se rasca todos los días, ese es el vikingo de la esquina, señor. Su organismo dice que no. Si usted no retira su aguardiente, pues yo no lo puedo ayudar por más planta que le envíe. ¿Crees? Claro, ¿Qué claro. opinas de eso? Claro, Es así. exactamente. Pero fíjate que está interesantísima esa frase que nos acabas de enseñar o recordar a las personas que la hayan escuchado, porque justamente es como que hacemos un pacto en silencio, ¿no? Un pacto inconsciente para enfermarnos. Sí, es así, es así. Es así, es así. Mira, las personas a veces creen que, o se imaginan que el psicorientólogo es brujo, o las personas que usamos las herramientas de psicorientología somos brujos. Nosotros usamos un manual de biodescodificación de enfermedades donde eso está escrito, donde se nos describe la situación,
Y el trabajo de nosotros es la interpretación de lo que dice el manual. Por ejemplo, volvemos al caso de las personas que sufren de estreñimiento. Cuando las personas sufren de estreñimiento, el ser humano es un animal inteligente, pero sigue siendo un animal. Y como animal que es, el animal tiene la tendencia al marcaje del territorio, a marcar su territorio. ¿Cómo hacen los perros cuando entran a un patio que no es de ellos? Comienzan a levantar la patica, a orinar por todos lados. Sí. Y orinan como que si los tuvieran colocados dos bolsas de hidratación, porque orinan y orinan y orinan y orinan y orinan. Y defecan también. ¿Ok? Los mismos hacen los chivos. ¿Ok? Aunque el chivo hay una excepción, porque dicen que el chivo que más mea no es el que más orina, sino el que más hace mee. Decía el profesor Juan. Pero cuando la persona sale de su zona de confort, cuando sale de la zona de territorio, no va al baño. Cuando las mujeres viajan a casa de la familia del esposo, a casa de su propia familia, a casa de la hermana, no van al baño. ¿Por qué? Porque no se sienten dueñas del territorio. Y cuando no se sienten dueños del territorio, eso sucede. Entonces uno a veces le pregunta eso a los pacientes. Yo siempre saco un ejemplo de una paciente en Barquisimeto, recuerdo el caso, que la señora le pregunto, estaba haciendo dieta, comía frecho, trotaba, tomaba agua, todo, pues entonces tenía la ABC y seguía. Entonces, señora, ¿con quién vive usted? Entonces me dice, bueno, yo vivo en casa de mi suegra. Y le pregunto, ¿y su pareja? En el cuarto al lado. ¿Y cómo es eso? Sí, nosotros nos divorciamos, pero yo sigo viviendo en la... Ajá, ¿y él tiene otra pareja? Sí, él tiene otra pareja. Yo te escucha todo, ¿verdad? Sí, escucho todo. Bueno, señora, imagínese usted. Si usted no se va de esa casa, usted no se va a curar nunca. Claro, Ah, y claro. tiene que irse de la casa. Y la señora se fue, se fue. O sea, hay momentos en que ya las cosas son hasta ahí. Y vamos entonces al caso de la interpretación, Edith, que es lo más difícil. La interpretación es el único acto donde jamás la inteligencia artificial podrá superar la inteligencia del ser humano. Porque una situación puede ser interpretada de mil maneras por dos personas diferentes. Mm. Siempre doy, por ejemplo, también el caso que es mucho más sencillo, de cuando llegas a un entierro de papá y mamá que murieron en un accidente y te consigues que el hijo está firmando los contratos porque a partir de ese momento es multimillonario. ¿Entiendes? Entonces están esos sentimientos encontrados, tú no sabes qué puede sentir esa persona. Y a veces llega que te llaman que vayas a visitar a una persona porque no quiere salir del cuarto, porque está deprimida, y cuando preguntas se murió el loro. Entonces, entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Es igualmente que en esta semana, este año no me invitaron a dar charlas sobre cáncer de mama, creo que porque fui muy fuerte el año pasado en precisamente decir eso, que en medicina natural, en medicina germánica, estamos totalmente convencidos de que cuando el nódulo cancerígeno aparece en la mama, ya eso está en fase de resolución y es uno de los cánceres más fáciles de curar porque lo que hay que hacer es manejar la situación de nido que presenta la mujer. Ahora, ahí te nombré la palabra clave nido, que es para la mujer el nido. La Lo familia, el podían hogar. interpretar como el hijo. Ajá, pero entonces ahora vamos a lo otro. ¿Qué es para la mujer el hijo? Puede ser el que nació por su vientre, el que tuvo, ¿verdad? Puede ser uno que adoptó, puede ser la pareja, Edith, Mm. que ya la pareja la está viendo como un hijo, Sí. puede ser el papá, que ya lo adoptó como un hijo, el vecino que lo adoptó como un hijo. Entonces, cuando tú tienes que ver, revisa eso. Señora, hay una relación de una persona. Si es izquierdo, tiene que ver con varón, si es derecho, tiene que ver con hembra, pero ambas tienen que ver con nido, desvalorización. Y a veces me dicen, pero la persona se salvó con esta otra terapia. No, mira, un momentito. Cuando a una mujer le diagnostican cáncer, recuerda lo que decía Facundo Cabral. Facundo Cabral decía que el cáncer tiene dos salidas. Una te mataba y la segunda te hacía mejor persona. Cuando una persona enfrenta el cáncer, ¿qué está enfrentando? No está enfrentando solo la enfermedad, está enfrentando la supervivencia, el seguir vivo.
Y cuando yo deseo seguir vivo, ¿qué es el primer sentimiento que sale dentro de mí? Si quiero seguir vivo, quiero estar saludable, me comienzo a valorar. Y al comenzar a valorarte, viene tu sanación, viene tu salvación. Cáncer se define en medicina natural como la enfermedad de la falta de amor. La falta de amor por quién? Primero falta de amor por ti mismo. Claro. Cuando no te quieres, cuando no te aprecias, cuando intoxicas tu cuerpo, cuando no te tomas tu tiempo para respirar, para tomar agua, para hacer tus macrofunciones, como le decimos nosotros en la escuela, por ahí comienzan entonces las enfermedades degenerativas. ¿Que tenemos una influencia del ambiente? Sí la tenemos. La genética juega un papelito importante, yo le digo papelito, porque más que la genética son las conductas de la familia. Hay familias kinestésicas. ¿Por qué? Porque el círculo familiar se ha vivido de cambios de colores, con el círculo familiar todos se visten, digamos, alegremente y la persona va adoptando eso y una persona puede haber nacido kinestésica, pero se crió entre un ambiente, digamos, visual y la persona se desarrolla como visual, ¿no? Entonces, esto es importante, pero es para la hora de tú abordar el paciente como tal. Vamos ahora a otra cosa bien importante que es la siguiente. Los productos naturales han venido teniendo una evolución y esta evolución viene dada por la masificación, los procesos de fabricación y la identificación de los principios activos. Nada ha sido estático, todo ha sido dinámico. Las vías de administración han ido cambiando, hay unas cremas que funcionan, otras no. Fíjate que, por ejemplo, ahorita tenemos los casos de los magnesios, el cloruro de magnesio, que fue el primero que se comenzó a utilizar generalmente para toda esa deficiencia de magnesio, resulta ser que ahora se sabe que es más efectivo solo si se usa vía local. Y muy interesante sobre lo que es la medicina natural. La primera vez que yo hice un cursito de un fin de semana de medicina natural, yo pensé que sabía todo lo de la medicina natural. Y después cuando me animaron a entrar a un salón de clase, que eso fue la escuela Arcoíris, puse ese primer paso y wow, me tuve que quedar todo el tiempo porque cada vez eran más cosas, más cosas, más cosas. Terminé Arcoíris y me voy para Jovinat. Entro a mi primer diplomado con Jovinat y ya tengo 7. Y después de ahí trato de seguir, bueno, seguí con la Rómulo Gallego, con la Universidad de Carabobo. Todo lo que ha salido en Venezuela, universitario, de medicina natural, creo que lo he hecho. Me han faltado muy pocas cosas, pero cada vez me siento más ignorante. Cada vez me siento que faltan muchísimas cosas por aprender. Actualmente estoy en un proceso de formación, y lo llamo proceso de formación porque me ha costado bastante digerirlo, que se llama neuronatología cuántica, con el doctor Gilberto Torres en Caracas. Yo he tenido la oportunidad de compartir viajes con el doctor, conferencias con el doctor, he estado con salones de clases con él y con su equipo, y es una sorpresa ver ese caudal de conocimiento, esa forma que cada vez tienen de ver las cosas. Por ejemplo, en la neuronatología cuántica, Edith, se habla de 4 cerebros. Se habla de que el ser humano está formado por un neuroencéfalo, como le dicen el doctor Azócar, que es el creador de esa teoría, un venezolano lamentablemente fallecido. Se habla de el corazón como un segundo cerebro, de la formación del corazón, más del 90% son fibras nerviosas, no son fibras musculares. Y el corazón es capaz de vivir fuera del cuerpo del ser humano. Y está lo que uno ha hablado siempre de las corazonadas del abuelo, las corazonadas de la abuela, las corazonadas de uno con otra persona, las palpitaciones. O sea, dime tú qué hombre, qué mujer no ha sentido palpitaciones por una mujer bella o por un hombre que le guste a una mujer o lo que sea. Pues eso está ahí, eso está ahí. O sea, es el corazón el primero que se acelera, es el corazón el que tú sientes la corazonada, es al que le han cantado tantos poemas.
Después el doctor habla, no solo habla, demuestra, porque eso es lo interesante de los estudios de la medicina natural actuales. Cuando se demuestra que el 90% de los neurotransmisores que condicionan tu comportamiento, tu forma de ser, tu forma de reaccionar y tu forma de interrelacionarte, se producen en el sistema digestivo. Ok. Entonces, las endorfinas, la serotonina, la dopamina se produce en el sistema digestivo. Entonces, ¿dónde queda el cerebro? De ahí entonces la importancia de la nutrición, de la alimentación, de la selección de lo que tú vas a comer y el por qué la nutrición está tan íntimamente relacionada a tu comportamiento, a tu sueño, a tu dormir, a tus emociones, a tu capacidad de perdonar, de amar, de ser optimista, de ser pesimista. ¿Me explico? Entonces, Sí. una persona que no tenga los nutrientes de calidad difícilmente tendrá pensamiento de calidad. Y a esto ahora le sumamos el interpretar la microbiota, que es el nombre exacto de todos los 100.000 millones de seres que conviven con un cuerpo humano. Es decir, que en el cuerpo de cada uno de nosotros conviven más individuos a su vez que seres en el planeta Tierra. ¿Sabías que dentro de ti albergas una vasta y vibrante ciudad invisible? Hablamos de la microbiota intestinal, una comunidad de billones de microorganismos que es tan importante como cualquier órgano. Su función va mucho más allá de ayudarnos a digerir alimentos. De hecho, esta ciudad es nuestra principal escuela de defensa. Casi el 70% de nuestras células inmunes se encuentra justo al lado de ella. Las bacterias beneficiosas interactúan constantemente con el sistema inmunológico, actuando como maestras. Ellas lo entrenan para distinguir entre amenazas reales, como patógenos, y sustancias inofensivas, como alimentos. Este entrenamiento garantiza que tu sistema inmune sea fuerte para luchar, pero también tolerante para evitar la autoinmunidad. Un equilibrio microbiano adecuado es, por tanto, esencial para una inmunidad robusta y eficaz. Cultivos de microbiota de las segregaciones vaginales de las mujeres que están pariendo y de la leche materna de mujeres cultivan, sacan la biótica y la han presentado en formas farmacéuticas liofilizadas activas que pueden ser utilizados en los casos en que existan estas alteraciones. Eso antes era impensable. La medicina ha cambiado a casos agigantados, pero algunas personas no se han dado cuenta. Cuando en el año 1985, hace 40 años, yo agarré mi primera maleta con laboratorios Organón, cuando te hablo de maleta, visitar médico, un traumatólogo casi no recibió visitadores médicos, porque lo de él era operar el martillo, el clavo, lo que tenía que poner ahí, el material de síntesis, era el analgésico, recibía a los visitadores de analgésico, pero un traumatólogo hablar de nutrición, hablarle de glucosamina, hablarle de condroitina, hablarle... No, 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 eso para ellos eso no era tema. Hoy en día eso ha cambiado radicalmente. Yo acabo de venir de los dos últimos congresos de traumatología y ortopedia en Venezuela, y créeme que el 60% de los expositores son productos nutricionales. Son productos a base de glucosamina, de condroitina, de colágeno, de ácido hialurónico, de los 8 magnesios que están ahorita en boga. ¿Me explico? Eso antes era totalmente inconcebible. Entonces, el premio Nobel de Medicina que se le dio al doctor Osumi por demostrar la autofagia, que le da la explicación científica a que en situaciones de estrés, como el ayuno o el ejercicio, el cuerpo se come las células de mala calidad y es un proceso depurativo natural. Le encontraron respuesta los médicos al por qué tienen 50 años mandando a trotar. Ellos mandaban a trotar por ensayo y error. Ahora ya tienen una base científica. Cuando llegaba a la medicina natural, colocaba el ayuno. Ajá, pero el ayuno tiene que ser dirigido, el ayuno tiene que ser terapéutico. Hoy en día incluso se tienen planes de ayuno para cada una de las enfermedades diferentes, algo que se ha
estudiado completamente. Y gran parte de este vuelco se debe a la unión, como te dije, y al desarrollo de los productos naturales. El doctor Rafael García Chacón, nuestro eminente científico, quien fue enviado a Cuba, becado para que estudiara medicina natural, y a la semana terminó él dándole clase a los cubanos. ¿Ok? ¿Por qué? Por la cantidad de plantas y de terapias que habían aquí en Venezuela y que Rafael había pasado por toda Venezuela en compañía de Juan Rodríguez, que Dios me lo tenga en la gloria, y habían visto cualquier cantidad de tratamientos que hoy en día se llevan. El chamán Eloy en Villa de Cura, esa es una eminencia que he tenido oportunidad de llevarlo a varios eventos de médicos, donde los médicos, como dice uno en criollo, se quitan el sombrero ante el conocimiento tan preciso y ancestral que tiene este chamán de la utilización de las plantas medicinales y lo mejor en su enfoque energético que tiene que tener con eso. ¿Ok? ¿Cómo se llama? En Mérida existe el doctor Meléndez. El doctor Meléndez, cuando tú llegas ahí, lo primero que hace es que se te queda viendo a la cara, así, se te queda viendo a los ojos y de repente te da dos cachetadas y te dice, mira, carajito, ¿cuándo tú le vas a parar bola a tu cuerpo? Que tu cuerpo te está gritando que está enfermo y tú no quieres hacer nada por él. ¿Ah? ¿Vas a hacer o no vas a hacer? Si no, te puedes ir por donde entraste, porque aquí quien va a hacer eres tú por tu sanación y no yo. Y entonces son cosas, cónchale, caramba, ¿qué está pasando aquí? Y tú dices, bueno, ¿será fuerte o no será fuerte? Yo me acuerdo cuando en jornadas de salud, por ejemplo, yo escuchaba a quien en paz descanse, volvió, insisto, Juan Rodríguez, uno de mis maestros, de mis tutores, le decía, pegaba esos gritos a esas mujeres, divórciate, manda ese carajo para el carajo, eso no sirve, eso no sé qué más, libérate de eso. Y yo, perro, ¿qué será esto? Y un día, ¿verdad? Yo lo traté de decir, lo dije, y yo vi el cambio de la mujer. Le dije, mira, señor, usted lo que tiene que hacer es divorciarse. Si su esposo no le da lo que usted necesita, si usted no se siente bien, es una relación tóxica, hay que liquidarla, hay que eliminarla. Y entonces cuando yo la vi que ella se sintió bien, bueno, yo entré en confianza y comencé a decirlo, hasta que un día llego a mi casa y me consigo a Juan Rodríguez con mi esposa. Me dice, Fran, ¿qué pasó? Que Isolina está obstinada de ti, ya no quiere saber más nada de ti. ¿Pero por qué, Juan? Porque tú no lo ayudas en la casa, no hace nada. Pero ya va, momentico, es que ella nunca me ha dicho que yo limpie. Ella nunca me ha dicho que le ayude en nada de eso. Entonces, había un problema de falta de comunicación, pero entonces ya uno, como te dice, reaccionas, te mueve en el piso. Y comencé a involucrarme más con mi casa. Estamos hablando de hace 20 años atrás. Y Edith, las cosas para mí cambiaron. Comprendí la rabia que da que las jarras estén vacías. Comprendí que cuando tú estés pasando coleto, otro pase sin limpiarse los pies. Comprendí el pollo, ¿por qué no pueden sacar la basura del baño? Comprendí por qué no pueden lavar el baño, por qué no pueden dejar o sea, son cosas que has de ponerse en los zapatos de los demás. La Pero empatía, vuelvo ¿no? y exacto, entonces la interpretación que se dé y la oportunidad, no todo es vamos a romper esto, vamos a ver hasta qué punto se puede esto, digamos, sanar, susodiar. Es igualito que cuando en consulta, y esto también lo aplica uno para la vida, cuando tú le preguntas a la persona, usted tiene una preocupación que lo está llevando a enfermarse. Esa preocupación usted tiene que identificarla, porque no la va a identificar más nadie. Tome aire, respire, piénselo, medítelo, tómese un café, tómese un té y piense, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Eso va a llegar a su mente. Y cuando llegue, hágase dos preguntas. La primera, ¿tiene solución? ¿Y cuál es? Si usted le consigue la respuesta de que tiene solución y cuál es, hágala. Y la segunda respuesta es no tiene solución, pues usted lo está diciendo. Si no tiene solución, ¿por qué preocuparte? Claro. Y suena sencillo, pero es así, así es sencillo. Entonces, los nutracéuticos, que es una palabra que utilizó el doctor Steve de Felice en el año 1983, era la unión de lo que eran los productos naturales con procesos de la industria farmacéutica. Y cuando se comenzaron a incorporar principios activos, como por ejemplo los elementos de la tabla periódica, en unión a los productos naturales o de principios naturales para mejorar su respuesta. Entonces aparecen metales como por ejemplo el zinc, aparecen metales como el magnesio, como el hierro, como las vitaminas, como el omega 3,
los aceites, perdón, como el omega 3, el aceite como el omega 369, la vitamina E, y se descubre que hay un sinergismo. ¿Qué significa la palabra sinergia? Que cuando los dos actúan, se potencian unos con otros. Entonces comienzan a añadirse a través de, digamos, observaciones y en base a observaciones seguidas, fundamentadas y relacionadas en cuanto a efectos secundarios, en cuanto a efectos benéficos de asociaciones como por ejemplo el picolinato de cromo con centella asiática o con tratamientos para rebajar, el picolinato de cromo con productos que ayudan a, por ejemplo, a bajar la glicemia, como es el caso de la raíz de onoto, como es el caso del cundeamor. Se comienza a ver relación como utilizaciones de plantas que ayudan a la desinflamación de la próstata, en los casos de hiperplasia prostática benigna. Hablamos del saupalmeto, hablamos del pineón africano, hablamos de brusca, hablamos de la semilla de auyama, con la vitamina, perdón, con el zinc, con el elemento zinc de 50 miligramos, que la respuesta era mucho mejor. Y así se han ido abriendo un verdadero portafolio y un verdadero arsenal. Cuando se hablaba, por ejemplo, del elemento magnesio, que interfiere más, o interfiere no, colabora, promueve, promociona y agiliza más de 300 procesos orgánicos necesarios para la vida. Y se descubre que hay sales que pueden hacer más notorio el efecto del magnesio en algunos casos, como por ejemplo cuando tú utilizas el citrato de magnesio. Esta sal citrato es una sal que produce un robo de agua. ¿Qué pasa si hay robo de agua? Si hay robo de agua, las heces se hacen más pastosas, más blandas y más fáciles de ser evacuadas. Entonces, el magnesio, el citrato de magnesio, tiene como principal ventaja, además de la relajación que produce como magnesio, es de mejores evacuaciones. Pero si nos vamos a las raíces de la medicina natural, se habla de que el 60% de las enfermedades del ser humano está asociado a que no evacúa suficientemente lo que se come. Entonces, si el magnesio se está ayudando a evacuar, el magnesio está ayudando a 60 enfermedades más, a evitar 60 enfermedades más. Cuando se ve la farmacocinética, como te dije, el comportamiento de la droga al cuerpo y la farmacodinamia, lo que el cuerpo le hace a el medicamento, se logra medir, se logra ver que el treonato o el L-treonato de magnesio atraviesa con mayor facilidad la barrera hematoencefálica que las otras formas o sales. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces vamos a producir un efecto oxigenante cerebral y vamos a producir un efecto mejor para la concentración, para la memoria, además de todos los otros efectos. Si vamos, por ejemplo, al caso del insomnio, tenemos que los que más inducen la producción de la hormona melatonina y que más inducen a la producción de las hormonas que nos pueden conciliar mejor el sueño es el glicinato de magnesio. Entonces, Edith, son avances de nutracéuticos que están dados de la mano de la medicina natural, de la observación, del elemento científico. Quiero preguntarte justamente acerca de, fíjate, hablaste cuando al inicio estabas diciendo que todos los medicamentos, incluyendo los naturales, tienen un efecto secundario, ¿sí? Sí, es verdad. Incluso aquí tenemos el principio de que dice que todo, todo producto, todo producto puede ser medicina o puede ser veneno. La diferencia entre medicina y veneno lo da la dosis. Ok, perfecto. Ahora, viendo eso desde ese punto de vista, ¿cómo hace el médico naturópata para saber cuál es la medicación y en las dosis que debe existir? Es decir, lo que quiero preguntarte es, ¿se toma en consideración que el paciente vaya, o el asiente, como ustedes le dicen, vaya primero al médico, el alópata, se haga los estudios médicos pertinentes para después pasar por ustedes, o cómo hacen ustedes para saber cuál es el diagnóstico, lo que deben mandar simplemente por los síntomas del paciente? Cuéntanos un poco de eso. Ok, fíjate, hay algo que se llama la urgencia médica.
nosotros estamos preparados para dar la orientación, para revisar el estilo de vida a que lleves de que sufras de enfermedades crónicas, como por ejemplo una diabetes, como por ejemplo una artritis, como por ejemplo una obesidad mórbida, como por ejemplo un estreñimiento severo, como por ejemplo ese tipo de enfermedades. Digamos, hay una 100% preparación, pero si usted tiene una crisis, una hemorragia, un sangrado, un accidente de moto, usted tiene que asistir a su médico alópata que está preparado para eso, está preparado para asistirte en ese momento. Digamos, una persona que tenga una patología de corazón con un recrecimiento, una hiperplasia ventricular izquierda, por ejemplo, a eso no está preparado un naturópata para poder abordarla, y eso tiene que ser su tratamiento médico específico, lo que va a hacer ahí. Ahora, en cuanto a las herramientas para diagnóstico, nosotros nos preparamos para hacer medicina sin medicina y medicina sin aparatos. Nosotros tenemos, por ejemplo, la iridiología, que es una técnica que consiste que a través del iris del ojo hay formaciones en el ojo que te predicen a ti efectos en la persona. Puedes saber cuando el hígado está mal. Por ejemplo, a las personas que se les hace un borde blanco en el iris del ojo, en la parte de afuera, el globo ocular, donde está la parte blanca, la parte oscura, por decirlo de alguna manera, si tú tienes ojo oscuro, esa parte oscura, si antes de llegar a la parte blanca hay un aro blanco, usted puede estar completamente seguro de que esa persona está sufriendo de hígado graso. ¿Ok? Si la persona presenta una bolsa negra que está bajando desde el centro del iris hacia abajo, usted puede estar seguro de que esa persona está sufriendo una patología de colon. La lengua también permite dar diagnóstico. Hay 5 áreas prioritarias en la lengua. La punta, por ejemplo, nos mide a nosotros los sabores dulces. Tú agarras un hisopo y colocas miel y tocas al final de la lengua, tocas a la izquierda, tocas a la derecha. Solo cuando pongas el hisopo en la punta de la lengua es que tú vas a detectar el sabor dulce. Y eso está también ligado a qué? A órganos. Entonces, la punta de la lengua está asociada al páncreas y al corazón. Entonces, cuando tú le dices a una persona, saque la lengua y la punta de la lengua está roja, esa persona o está presentando una patología cardíaca o está presentando una diabetes o una resistencia a la insulina. Eso también funciona de la siguiente manera. Los animales como los perros, por ejemplo, cuando se sienten mal y se van a desparasitar, a purgarse, ellos comienzan a lamer las plantas hasta que sienten un sabor que es el sabor que ellos van a utilizar. En las oportunidades que yo he tenido de compartir con chamanes auténticos, por ejemplo en el Amazonas, donde yo fui porque dije, yo quiero aprender esta medicina, y lo primero que me dijeron a mí los chamanes fue, esta medicina no funciona en el blanco. ¿En el blanco? Sí, o sea, en el blanco, en nosotros, en lo común, en lo de la ciudad, no funciona en nosotros, esa funciona solo en indio, ok, está bien. Pero el chamán no carga un diccionario, el chamán no carga una enciclopedia, el chamán no carga una agenda para saber, por ejemplo, si eso tiene terpenteno, si tiene flavonoide, si tiene saponina. El flavonoide, por ejemplo, viene de la palabra flower en inglés, y esas sustancias que dan flower, que dan sabor, son las que les dan el sabor característico a la menta, por ejemplo, lo que le dan el sabor característico al romero, lo que le dan el sabor característico a las frutas. Son flavonoides que son vasodilatadores. Entonces, el chamán no tiene un libro. ¿Qué hace él? Cierra los ojos o con los ojos abiertos, prueba la planta y con el sabor sabe si él la va a utilizar en problemas no de diabetes, porque lo llamará de otra forma, pero si el problema es de riñón, si es de pulmón, si es de hígado. La zona de la lengua que detecta la sal está relacionada al riñón. Caramba, qué coincidencia. La zona del centro, que tiene que ver con lo amargo, ¿verdad? Con los sabores amargos, tiene que ver con la patología de colon. La parte de atrás también tiene que ver con intestino. La palma de tus manos, ¿verdad? Y la planta de los pies
también nos da dos métodos de diagnóstico, que se llama la reflexología. La reflexología dice que nosotros en nuestra planta del pie, en nuestra palma de la mano, tenemos terminaciones nerviosas que están conectadas a los órganos. Entonces, hay puntos donde tú tocas en la palma de la mano, por ejemplo, entre los dedos gordos y ese pliegue que se hace ahí, si tú tocas al principio y a la persona le duele, y le dice que saque la lengua y la lengua está roja, estás en presencia de una diabetes mellitus. Si tocas un dedo más arriba y la persona le duele, estás en presencia de patologías de riñón. Si el antebrazo hacia arriba, tú tocas más arriba del codo, apretas por los dos lados, si la persona le duele afuera, completamente seguro de que esa persona tiene patología de colon, y si le duele por dentro, intestino delgado. Y otra cosa, si le duele el intestino delgado, hay problema con los seres de cuna, con los seres que debemos proteger. Y si duele por la parte de afuera, que es problema con el colon, tiene que ver con la relación con nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Alguien te está quitando la alegría de vivir. Entonces, viste como ya hay tres puntos que se van uniendo. Se está uniendo entonces esos tres puntos. Si tenemos, por ejemplo, la medicina cuántica, tiene el analizador cuántico que te analiza 34 grupos de órganos. ¿De qué manera lo analiza? Pues yo lo entendí muy fácil por mi formación académica de ingeniería electrónica. Nuestro cuerpo emite vibraciones. Nuestros órganos emiten vibraciones. La medicina cuántica logra determinar cuáles son esas frecuencias de vibración, y en base a esas frecuencias de vibración nos permiten una calibración. Tú tomas un aparato de eso y colocas una edad, que es la que tiene el paciente, un sexo, que es el del paciente, peso, talla y día de nacimiento, y ese aparato va a generar una onda que dice cómo está un hígado sano, un riñón sano, una próstata sana, unos huesos sanos, y cuando interactúa con tu mano, te alerta cuando notó una vibración que no estaba de acuerdo con la de un órgano sano. Y de verdad que es fantástico los resultados que tú ves ahí, cómo las personas se tienen que ahorrar mucho, mucho trabajo. Por ejemplo, los hombres que tenemos un tabú con respecto al examen de próstata, esa varilla, amiga mía, nunca me ha dejado mal. Yo perdí la cuenta de cuántas veces le he explicado, y cuando digo, mira amigo, usted está presentando un problema de hiperplasia prostática, usted se está parando en la mañana a orinar. Sí, doctor, es verdad. Lo que pasa es que a mí me da pena decir esto, pero el aparatito es muy, muy, muy preciso, muy preciso. Entonces, vamos hacia allá, vamos entonces a tratar de revisar las emociones del paciente hasta donde el paciente deje que se revise. La psicoorientología es una rama auxiliar de la psicología clínica. Nosotros no somos psicólogos, como le digo yo a los pacientes. Nosotros abrimos puertas. Hay una emoción que tiene que ver con esto. Por ejemplo, las infecciones respiratorias, las asmas, las infecciones pulmonares, la sinusitis, todos esos cuadros a repetición son tristeza del paciente. Amigo, usted tiene una tristeza que lo tiene enfermo. Trate de buscar, a ver, busque alegría de vivir, es qué es lo que está pasando, relaciones personales, relaciones familiares, mejórelas. Si usted no puede hacerlo, busque ayuda. ¿A quién va a ayudar? A un psicólogo, a un psiquiatra, ¿verdad? Ya entonces uno pasa, uno, como le dice ellos, abre la puerta. Otra patología muy común, la patología, por ejemplo, de la diabetes, la patología del páncreas. El páncreas es el órgano que se enferma por las insatisfacciones acumuladas de la persona. Cuando la persona vive pendiente del dinero, cuando vive pendiente de controlar a la familia, cuando vive pendiente de controlar la herencia, controlar los negocios, y siente que las cosas va perdiendo control, comienzan las enfermedades que tienen que ver con resistencia a insulina y que pueden conllevar a la diabetes cuando la diabetes aparece de tipo emocional. La diabetes es una enfermedad netamente emocional, a menos de que sea la de nacimiento. Ok, ok. Y una pregunta allí que quiero hacer un inciso. Con respecto
estas enfermedades que están ahorita muy de moda, que es la parte de la inflamación, ¿sabes? Entonces que yo escucho que dicen, no, que cuando estás inflamado no puedes bajar de peso porque estás inflamado. Entonces, dos preguntas allí para que nos digan. Una, esta parte de la inflamación, ¿por qué se causa y cómo podemos tratarla? Y la otra es, ¿por qué las personas agarran peso y no pueden bajarlas? No pueden bajar ese peso. Cuéntanos. Ok, fíjate, la parte de la inflamación, Ujú. todo proceso de inflamación fue demostrado en el año 1921 por el doctor Bradbury. El doctor Bradbury obtuvo un premio Nobel por demostrarnos que la acidificación, la falta de oxígeno y la falta de agua eran las causas de la inflamación, y la inflamación es el paso previo a que existan células cancerígenas. Entonces, cuando una persona está con un pH ácido, falta de agua y falta de oxígeno, está dando todo el medio de cultivo para que nuestros órganos sufran de inflamación y, por supuesto, el dolor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú hablas, por ejemplo, de hidratación, las personas dicen, tomo agua. Ok, tomas agua, te hidrata. Si te bañas, te hidratas. Oxígeno, ok, ¿cómo puedo yo aportar más oxígeno? Haciendo ejercicio de respiración, compartiendo con la naturaleza o comiendo cosas no cocidas. Cuando tú consumes una manzana, por ejemplo, tú consumes el oxígeno que contiene la manzana. Cuando tú preparas una compota de manzana, en ese proceso de cocción se pierde la molécula de oxígeno. Ya esa compota tiene los nutrientes, pero no tiene la partícula de oxígeno. Sería otra forma de aportar oxígeno. Y cuando hablamos de alcalinización, hay productos que producen alcalinización reactiva o alcalinización per se. Por ejemplo, los vegetales, una dieta rica en vegetales produce alcalinización. Una dieta rica en panes, una dieta rica en procesada, una dieta rica en margarinas, en aceite, en ultraprocesados, produce acidificación y te hace propensa a que sufras inflamación. Pero, ¿qué sucede? Que hay personas que corrigen todo eso y se siguen inflamando. La razón por la cual se siguen inflamando, bueno, resulta ser que esos tres factores hay que sumarle el factor bioeléctrico biocuántico, es decir, el manejo de la emoción. Usted puede estar comiendo vegetales todo el tiempo, puede estar tomando agua purificada, agua fresca, no helada. Usted puede estar haciendo ejercicio, trotando, subiendo cerros, abrazando árboles, pero si usted llega a su casa maldiciendo, tirando todo, con una insatisfacción total, de mi carro es el más feo, mi pelo es el más feo, mi boca es la más fea, mi familia es la más fea, mi casa es la más fea, te cargas de energía negativa y te acidifica y te pone propensa a la inflamación, al proceso de inflamación. ¿Ok? Ahora, como te dije, eso tiene que ser seguido de todos los elementos. Tenemos que hacer una revisión de todo tipo de elementos. Vamos al segundo caso, las personas que no pierden peso. El perder o ganar peso. Para nosotros entender el proceso de perder o ganar peso, tenemos que entender dos ecuaciones matemáticas. La primera, si tú consumes más de lo que vas a gastar como caloría, por supuesto que siempre habrá un remanente. Es decir, que la primera ecuación que tenemos que hacer es consumir los alimentos que seamos capaces de procesar en nuestro diario ejercicio, en nuestra capacidad de metabolizar, entre otras cosas. Si yo provengo de una familia de metabolismo lento, pues ya sé que no puedo comer lo mismo que come un vecino que se come todo, por un lado. Por otro lado, perdón, y es muy importante, el cuerpo humano viene provisto de un acelerador, ¿sabías? Y ese acelerador se conoce como la tiroides. Ok. La, la tiroides produce la T3 y la T4, la T4 y la T3, la triotironina y tetrayotironina.
esa cantidad de tiroides es la que estimula o la que produce la cascada para que se produzcan los consumos energéticos, la producción de hormonas, la producción de insulina, todos esos procesos. Entonces, cuando hay necesidades energéticas, hay producción de mayor cantidad de tiroides o de hormona tiroidea. Cuando hay menos necesidad, ocurre menor cantidad de ella. ¿Qué sucede entonces con el peso? Que hay personas que tienen una emoción enlentecida, tienen un suceso de vida que les pide detén el tiempo, páralo, tiempo, no pases. Debo plata, si se acelera va a llegar rápido el 30 y me van a cobrar. No encuentro cómo salir de esto, no me va a alcanzar la plata, por decir plata, no me va a alcanzar la comida, ya me estoy poniendo vieja para mi pareja, ya me estoy poniendo viejo para mis proyectos. Eso, tiempo detente, palabras más, palabras menos, hace que la tiroides deje de producir tiroides, deje de consumir energía, de producir energía, por lo tanto, tu gasto energético va a tener siempre un superávit y nos va a costar rebajar. Caso contrario, cuando las personas quieren que el tiempo pase rápido, que las cosas terminen de pasar, que termine de irse esto. Entonces, son dos cosas, o terminas en hipertenso o terminas en hipertiroideo. Entonces se te brotan los ojos, entonces todo lo que comes todo lo eliminas, no puedes dormir, todo te pone nervioso, te pones alegre de cualquier otra cosa y tienes un metabolismo acelerado. Entonces, el metabolismo acelerado tiene que ver con las emociones. Cuando el profesor Rafael García Chacón nos enseñó a nosotros la pirámide del tratamiento de la obesidad, la base del tratamiento del obeso está en el psiquismo, está en detener el tiempo, en ver qué es lo que está pasando, que la persona quiere que el tiempo no pase. Las mujeres posmenopáusicas, ¿por qué engordan? Porque necesitan protegerse, porque se están yendo sus hijos y no quieren que el tiempo pase, que no se vayan mis hijos, quédense. Y entonces comienza un proceso de engordar. Cuando las personas son cabezas de casa, cuando las personas ponen a sus hijos a depender de él, cuando la persona está pendiente de que no falte nada, eso es una emoción que te dice hazte grande, hazte fuerte, protege, protege, protege. Solo después que nosotros hagamos algo sobre ese psiquismo es que podemos ir a la parte del metabolismo. El doctor nos hablaba de que tú debes cruzar la forma de comer de la persona para poder lograr una disminución en su metabolismo. Es decir, si la persona está obesa y come una vez al día, tienes que ponerla a comer 5 o 6 veces. Si la persona está obesa porque come 6 veces al día, tienes que ponerla a comer una sola vez. Cruzarle la conducta que tiene para que su metabolismo agarre mínimo. Después de ahí tienes que irte a la dieta. Debes entonces colocar la dieta. ¿Qué es la dieta? Consumir productos que no te produzcan azúcar de más, consumir productos que te permitan tener energía, pero no se almacenen en grasa, como por ejemplo las proteínas, como por ejemplo las grasas sanas. Debe ser prioridad más los vegetales que las harinas y los productos ultraprocesados.